Hay personas que pierden oportunidades porque no tienen dinero. Otras las pierden porque no tienen contactos. Algunas porque nacieron en circunstancias difíciles. Pero existe un grupo mucho más grande que pierde oportunidades todos los días por una razón mucho más silenciosa. Nunca se atreven a intentarlo. No fracasan porque alguien los detenga. Fracasan porque una voz dentro de ellos les hace creer que no son suficientes. Esa voz tiene un nombre: inseguridad. Y el problema es que la mayoría de las personas aprende a vivir con ella hasta el punto de confundirla con su personalidad. Dicen así soy, cuando en realidad deberían decir así me acostumbré a pensar. Mientras sigas creyendo que la inseguridad forma parte de quién eres, seguirás renunciando a una vida que podría ser completamente diferente. No porque te falten capacidades, sino porque nunca permites que esas capacidades salgan a la luz. La inseguridad no llega haciendo ruido, no aparece como un enemigo evidente, se instala poco a poco. Comienza cuando dejas de levantar la mano porque piensas que tu respuesta puede ser incorrecta. Continúa cuando prefieres guardar silencio por miedo a que alguien critique tu opinión. Después aparece cuando rechazas oportunidades porque sientes que todavía no estás preparado. Finalmente, termina gobernando todas tus decisiones sin que siquiera lo notes. Lo más peligroso no es que exista, lo más peligroso es que aprendes a justificarla. Empiezas a decir que eres prudente, que esperas el momento adecuado, que todavía necesitas aprender un poco más, cuando en realidad solamente estás dejando que el miedo tome decisiones por ti. Muchas veces el problema no está en las circunstancias, sino en la forma en que interpretas esas circunstancias. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y obtener resultados completamente diferentes. Una ve obstáculos, la otra encuentra aprendizaje. Una siente miedo y se detiene, la otra siente miedo y continúa caminando. La diferencia nunca fue la ausencia de miedo. La diferencia siempre fue la decisión de avanzar a pesar del miedo. Esperar a sentir seguridad absoluta antes de actuar es una de las trampas más grandes que puedes construir para ti mismo. Si todos los seres humanos esperaran sentirse completamente preparados, nadie iniciaría un negocio, nadie formaría una familia, nadie cambiaría de trabajo y nadie perseguiría un sueño importante. Existe una idea equivocada que muchas personas aceptan desde pequeñas: creer que la confianza aparece antes de actuar. La realidad funciona exactamente al contrario. Primero actúas, luego aprendes, después mejoras y finalmente desarrollas confianza. La seguridad no es el punto de partida, es el resultado de haber enfrentado repetidamente aquello que antes te daba miedo. Un niño no aprende a caminar porque un día despierta sintiéndose seguro. Aprende porque cae cientos de veces hasta descubrir que puede mantenerse de pie. Si hubiera esperado sentirse preparado, probablemente nunca habría dado el primer paso. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que postergas una decisión esperando sentirte más seguro, estás retrasando el crecimiento que precisamente iba a darte esa seguridad. Muchas personas confunden humildad con inseguridad. Creen que hablar poco de sus capacidades es una virtud, pero una cosa es reconocer que todavía puedes aprender y otra muy distinta es convencerte de que nunca serás suficiente. La verdadera humildad acepta que todavía queda camino por recorrer, pero también reconoce el valor de todo lo que ya has construido. La inseguridad, en cambio, borra cada logro. Puedes recibir 100 felicitaciones y recordar únicamente la única crítica que alguien hizo sobre ti. Puedes alcanzar 10 objetivos y seguir sintiendo que no eres capaz de conseguir el siguiente. Es como llenar un recipiente con agua mientras existe un agujero en el fondo. Nunca importa cuánto avances porque tu propia mente se encarga de vaciar todo aquello que debería fortalecer tu confianza. La comparación es uno de los alimentos favoritos de la inseguridad. Cada vez que comparas tu inicio con el resultado de otra persona, terminas sintiéndote pequeño. Observas a alguien hablando con facilidad frente a cientos de personas, pero olvidas que probablemente pasó años sintiendo el mismo miedo que hoy sientes tú. Ves un empresario exitoso y olvidas todas las veces que estuvo a punto de rendirse. Admiras la disciplina de alguien sin conocer las batallas internas que tuvo que ganar antes de llegar donde está. Compararte solamente con el resultado visible de los demás es una forma muy injusta de evaluar tu propio proceso. Nadie comienza siendo experto, nadie nace con una confianza inquebrantable. Todos construyen esa confianza enfrentando aquello que antes evitaban. La inseguridad también destruye relaciones. No solamente afecta tus metas profesionales o económicas, puede hacerte desconfiar de personas que realmente te quieren. Puede llevarte a interpretar cualquier silencio como rechazo, cualquier crítica como ataque y cualquier diferencia como una amenaza.
Cuando una persona vive dominada por la inseguridad, necesita aprobación constante porque ha olvidado cómo aprobarse a sí misma. Espera que otros llenen un vacío que solamente puede llenar con trabajo interno. Ninguna cantidad de elogios será suficiente cuando el problema está en la forma en que decides verte todos los días. Hay quienes creen que la inseguridad desaparece cuando consiguen dinero, reconocimiento o éxito. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Existen empresarios multimillonarios, profundamente inseguros. Hay artistas famosos que siguen dudando de su propio talento. Personas admiradas por millones continúan sintiendo miedo de no ser suficientes. Eso demuestra que la inseguridad no es un problema externo. No depende de cuánto tienes. Depende de cuánto permites que tu valor personal sea definido por factores que cambian constantemente. Cuando comienzas a depender de la opinión de los demás, entregas el control de tu felicidad. Si alguien te felicita, te sientes bien. Si alguien te critica, te derrumbas. Tu estado emocional deja de pertenecerte y pasa a estar en manos de cualquier persona que decida opinar sobre ti. Esa es una forma muy peligrosa de vivir porque nunca podrás controlar lo que otros piensan. Siempre existirá alguien que dude de ti, que critique tus decisiones o que minimice tus esfuerzos. Si permites que esas voces sean más fuertes que la tuya, terminarás viviendo la vida que otros esperan, en lugar de construir la vida que realmente deseas. La buena noticia es que la inseguridad no es una sentencia definitiva, es un hábito mental. Y todo hábito puede reemplazarse cuando decides actuar de forma diferente. El primer cambio no ocurre cuando desaparece el miedo. El primer cambio ocurre cuando entiendes que el miedo ya no merece dirigir tus decisiones. Ese instante marca la diferencia entre una persona que pasa años imaginando la vida que quiere y otra que comienza a construirla, incluso mientras todavía siente incertidumbre, porque la valentía nunca consistió en dejar de tener miedo. Siempre consistió en demostrarte que eres mucho más grande que ese miedo. La inseguridad tiene una característica que la hace especialmente peligrosa. Nunca te dice con claridad todo lo que te está quitando. Solamente te hace sentir que es mejor no arriesgarte. Te convence de permanecer donde estás porque allí todo parece seguro. Sin embargo, mientras tú celebras haber evitado un posible fracaso, también estás renunciando a un posible éxito. Esa es la tragedia de una vida gobernada por el miedo. No sufres únicamente por las cosas malas que ocurren, sufres por todas las cosas extraordinarias que jamás llegan a ocurrir porque nunca les diste la oportunidad de existir. El costo más grande de la inseguridad no son los errores que cometes, es la enorme cantidad de decisiones que jamás tomas. Piensa por un momento en cuántas veces has querido comenzar algo importante y terminaste aplazándolo. Quizá deseabas aprender una habilidad nueva, iniciar un negocio, cambiar de empleo, hablar con esa persona que admirabas o simplemente expresar una idea que podía marcar la diferencia. Pero apareció una pregunta que parecía razonable y si no funciona, esa pregunta se convirtió en un muro. Lo curioso es que casi nunca te preguntas lo contrario, ¿y si sí funciona? Tu mente insegura siempre calcula el riesgo de perder, pero casi nunca calcula la posibilidad de ganar. Ese desequilibrio hace que cualquier oportunidad parezca más peligrosa de lo que realmente es. Muchas personas pasan años preparándose para una vida que nunca comienzan. Acumulan cursos, leen libros, escuchan conferencias y esperan el instante perfecto para actuar. Aprender siempre será valioso, pero llega un punto donde el conocimiento deja de ser crecimiento y se convierte en refugio. Hay quienes estudian porque quieren mejorar y hay quienes estudian porque tienen miedo de empezar. Son dos cosas completamente diferentes. Puedes leer 100 libros sobre liderazgo y seguir siendo incapaz de dirigir tu propia vida si nunca decides poner en práctica lo que aprendiste. El conocimiento sin acción solamente alimenta la ilusión de progreso. La disciplina supera al talento. Esa enseñanza también aplica para vencer la inseguridad. No necesitas despertar convertido en una persona completamente segura. Necesitas desarrollar la disciplina de actuar incluso cuando todavía existen dudas. La confianza aparece después de muchas pequeñas victorias acumuladas. No nace de un discurso motivacional ni de una frase inspiradora. Nace cuando cumples la promesa que te hiciste ayer, cuando dices que vas a levantarte temprano y lo haces, cuando decides terminar una tarea y la terminas, cuando prometes enfrentar una conversación difícil y no huyes de ella. Cada compromiso cumplido fortalece la imagen que tienes de ti mismo. Cada promesa rota alimenta la inseguridad.
La mayoría de las personas intenta convencer al mundo de que es capaz, pero olvida convencer a la única persona que realmente importa, ella misma. Tu autoestima no depende tanto de lo que dices sobre ti, sino de las pruebas que te das cada día. Si constantemente abandonas tus objetivos, postergas tus responsabilidades y justificas tus excusas, poco a poco comienzas a perder confianza en tu propia palabra. Y cuando dejas de creer en ti, cualquier desafío parece demasiado grande. Por el contrario, cuando desarrollas el hábito de cumplir contigo mismo, descubres algo extraordinario. Ya no necesitas que otros crean en ti porque tú mismo te has convertido en la evidencia de que eres capaz. Existe otra consecuencia silenciosa de la inseguridad. Te convierte en espectador de la vida de los demás. Mientras otros construyen proyectos, tú observas. Mientras otros se equivocan, aprenden y vuelven a intentarlo, tú analizas desde la distancia esperando el momento ideal. Al principio parece una estrategia inteligente. Después de algunos años, descubres que quienes avanzaron no eran necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos. Eran simplemente los que aceptaron equivocarse antes que quedarse inmóviles. La experiencia siempre termina derrotando al exceso de análisis. También debes comprender que la perfección es uno de los disfraces favoritos de la inseguridad. Muchas personas dicen que todavía no empiezan porque quieren hacer las cosas bien. En realidad, tienen miedo de hacerlas imperfectamente. Quieren controlar cada detalle antes de dar el primer paso. Buscan garantías que la vida nunca ofrece, pero el crecimiento jamás ocurre en condiciones perfectas. Siempre habrá incertidumbre, siempre faltará información, siempre aparecerán problemas inesperados. Esperar el escenario ideal es una manera elegante de permanecer inmóvil. Observa la naturaleza. Ningún árbol espera tener todas las condiciones perfectas para crecer. Sus raíces avanzan incluso cuando encuentran piedras, buscan caminos diferentes, rodean los obstáculos, persisten. No se detienen porque el terreno sea difícil. Tú también puedes aprender de esa imagen. Los obstáculos no significan que debas renunciar, significan que necesitas desarrollar una versión más fuerte de ti mismo. Cada dificultad es una oportunidad para construir un carácter que ningún éxito fácil podría darte. La inseguridad también altera la forma en que interpretas los errores. Una persona segura entiende que un error habla de una acción específica. Una persona insegura cree que el error define todo su valor. Si un proyecto fracasa, piensa que ella es un fracaso. Si alguien rechaza una idea, siente que está rechazando su identidad. Esa confusión genera un enorme sufrimiento porque convierte cualquier tropiezo en una amenaza personal. Pero los errores nunca fueron diseñados para destruirte. Fueron diseñados para enseñarte aquello que todavía necesitas mejorar. La vida jamás premia a quien nunca cae. Premia a quien desarrolla la capacidad de levantarse con mayor sabiduría. Las personas que hoy admiras no llegaron donde están evitando cada fracaso. Llegaron porque aprendieron a convivir con él sin permitir que definiera su destino. La diferencia entre quien alcanza grandes resultados y quien permanece estancado rara vez está en el número de errores cometidos. La diferencia está en la interpretación que hacen de esos errores. Uno aprende, el otro se rinde. Hay una pregunta que puede transformar completamente tu manera de actuar. ¿Qué harías si dejaras de preocuparte por la opinión de los demás? Esa sola pregunta revela cuántas decisiones has entregado a personas que probablemente ni siquiera recuerdan tus errores. La mayoría de la gente está demasiado ocupada pensando en sus propios problemas como para dedicar tiempo a juzgar cada paso que das. Sin embargo, permites que ese miedo imaginario condicione tus elecciones. Renuncias a oportunidades por críticas que tal vez nunca llegarán. Es como permanecer encerrado en una habitación por miedo a una tormenta que solamente existe dentro de tu cabeza. Cada día que alimentas tu inseguridad, fortaleces una versión limitada de ti mismo. Pero cada día que decides actuar, aunque sea con pasos pequeños, comienzas a romper ese ciclo. No necesitas transformar toda tu vida de un solo golpe. Necesitas demostrarte una decisión a la vez que eres mucho más fuerte que las historias que llevas años contándote. Porque el mayor cambio nunca comienza cuando desaparecen las dudas. Comienza cuando decides que tus sueños tendrán más peso que tus miedos y desde ese instante tu vida empieza a moverse en una dirección completamente distinta. Existe una diferencia enorme entre vivir reaccionando a la vida y vivir construyéndola. La inseguridad te obliga a reaccionar.
esperas a que otros den el primer paso, esperas a sentirte preparado, esperas la aprobación de quienes te rodean, esperas que las circunstancias sean perfectas, y mientras esperas, el tiempo hace lo único que sabe hacer: seguir avanzando. El problema nunca ha sido el paso de los años, el problema es permitir que los años pasen sin convertirte en la persona que eres capaz de ser. La vida no cambia porque el calendario avance, cambia porque tú decides actuar de una manera diferente. Debes comprender que nadie llegará para rescatarte de tus propias dudas. Nadie puede construir la confianza que solamente nace de tus decisiones. Tus familiares pueden apoyarte, tus amigos pueden animarte. Puedes leer lo mejor el libro de desarrollo personal y escuchar las conferencias más inspiradoras del mundo. Sin embargo, llegará un momento en el que tendrás que enfrentarte a la única persona que realmente ha limitado tu crecimiento, tú mismo. Esa conversación es incómoda porque te obliga a dejar de buscar culpables. Ya no puedes responsabilizar a tu pasado, a tu educación, a la economía o a la suerte. A partir de ese instante descubres que también tienes el poder de cambiar aquello que durante años creíste imposible. La disciplina consiste en hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo. Esa definición también puede aplicarse a la confianza. Una persona segura no actúa únicamente cuando se siente motivada. Actúa porque entiende que las emociones cambian constantemente, pero los principios permanecen. Si decides actuar solamente cuando te sientas fuerte, pasarás gran parte de tu vida detenido. En cambio, cuando decides actuar por convicción, incluso en los días difíciles, comienzas a desarrollar una fortaleza que ya no depende de tu estado de ánimo. Esa es la clase de confianza que permanece incluso cuando aparecen los problemas. Cada pequeño acto de valentía modifica la imagen que tienes de ti mismo. Cuando decides hablar aunque tu voz tiemble, descubres que eras capaz. Cuando aceptas un reto que parecía demasiado grande, descubres habilidades que permanecían ocultas. Cuando vuelves a levantarte después de un fracaso, comprendes que eras mucho más resistente de lo que imaginabas. La confianza no aparece como un regalo, se construye como una consecuencia de las veces que decidiste avanzar aún sintiendo incertidumbre. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. También es importante que aprendas a cambiar la forma en que hablas contigo mismo. Durante años quizá has repetido frases como no soy suficiente, no puedo, seguramente voy a fallar o otros son mejores que yo. Cada una de esas ideas se convierte en una instrucción para tu mente. Poco a poco comienzas a actuar exactamente como piensas. Si constantemente te defines como una persona insegura, terminarás comportándote de esa manera. Pero si empiezas a decirte la verdad, algo cambia. La verdad es que todavía puedes aprender. La verdad es que puedes mejorar. La verdad es que ningún ser humano nace dominando aquello que hoy admiras. Todos comenzaron siendo principiantes. Todos sintieron miedo. Todos dudaron alguna vez de sí mismos. La diferencia es que algunos decidieron no convertir esa duda en una identidad. Hay personas que esperan un gran acontecimiento para transformar su vida. Creen que todo cambiará cuando llegue un mejor trabajo, cuando ganen más dinero o cuando aparezca la oportunidad perfecta. Sin embargo, las transformaciones más profundas comienzan con decisiones aparentemente pequeñas. Levantarte cuando suena la alarma, cumplir la palabra que te diste, terminar aquello que empezaste, hablar con honestidad, dejar de posponer lo importante. Cada una de esas acciones parece insignificante por separado, pero juntas construyen un carácter sólido. Y cuando tu carácter cambia, también cambian tus resultados. No permitas que el miedo al juicio de los demás siga robándote años de vida. Quienes hoy te critican probablemente mañana estarán ocupados criticando a otra persona. La opinión ajena cambia constantemente. Tu propósito, en cambio, puede acompañarte toda la vida. Resulta triste descubrir demasiado tarde que desperdiciaste décadas intentando satisfacer expectativas que nunca fueron tuyas. La única aprobación que realmente necesitas es la de la persona que ves cada mañana frente al espejo. Cuando puedes mirarte con respeto, porque sabes que estás haciendo todo lo posible por crecer, las críticas pierden gran parte de su poder. Tal vez todavía sientas miedo, y eso está bien. El objetivo nunca fue eliminar el miedo por completo. El objetivo es impedir que el miedo siga tomando decisiones por ti. Imagina cómo sería tu vida dentro de 5 años si cada vez que aparezca la inseguridad eliges avanzar en lugar de retroceder. Imagina cuántas conversaciones tendrías, cuántas oportunidades aprovecharías, cuántos proyectos iniciarías y cuántas personas conocerían la mejor versión de ti. Ese futuro no depende de un golpe de suerte.
depende de la decisión que tomes cuando termine este video. Porque al final, la vida siempre hace una pregunta muy sencilla. ¿Vas a seguir obedeciendo a tus miedos o vas a empezar a obedecer a tus sueños? Esa respuesta no se da con palabras, se da con acciones. Cada paso que das fortalece una de esas dos voces. Si eliges esconderte, la inseguridad crecerá. Si eliges actuar, aunque sea con temor, la confianza comenzará a ocupar el lugar que durante años estuvo vacío. Hoy puedes seguir creyendo que no eres suficiente, o puedes empezar a demostrarte lo contrario. Puedes seguir esperando el momento perfecto, o convertir este momento en el inicio de una nueva historia. Puedes continuar viviendo según los límites que impone tu inseguridad, o comenzar a construir una vida guiada por la disciplina, el carácter y la decisión. Nadie puede tomar esa elección por ti. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, no permitas que se quede únicamente en una reflexión pasajera. Haz que se convierta en una decisión. Antes de terminar este día, enfrenta una conversación que has estado evitando. Comienza ese proyecto que llevas demasiado tiempo aplazando. Toma esa decisión que el miedo ha retrasado durante meses, o da el primer paso hacia ese objetivo que parece imposible. No importa si el avance es pequeño, lo importante es que exista. Porque el día que decides actuar a pesar de la inseguridad, ese mismo día empiezas a recuperar el control de tu vida. Y cuando recuperas el control de tu vida, descubres que el límite nunca estuvo en tus capacidades. Siempre estuvo en las historias que decidiste creer sobre ti. A partir de hoy, escribe una historia diferente. Una historia donde la inseguridad deja de ser la protagonista y donde eres tú quien finalmente toma el control de su destino.